Bueno, tomando unos mates con Eliseo y con Eduardo. ¿Ciupettini o Ciopettini? Ciupettini. Ciupettini. Sí. ¿De origen? Soy argentino. Sí, pero bueno, ¿los bueno, ancestros de dónde? Descendientes de italianos. De italiano. ¿De qué zona de Italia? Y de Morrovale, provincia de Macerata, a 30 kilómetros de Roma, de la capital, más o menos. ¿Qué historia tenés de tus bisabuelos? O tus abuelos, mejor dicho. De mis abuelos, no, bisabuelos no. Bueno, la historia de ellos es que en 1911 mi abuelo ya había terminado el servicio militar en Italia y viajó a Buenos Aires y se alojó en Luján. Fue a trabajar con esas máquinas trilladoras de aquellos tiempos que más o menos trabajaban 17 personas. Entre todos los que estaban en la parva, los que manejaban la máquina, había un aceitero, había un maquinista, foguista, porque era con motores a vapor. Eso era la máquina que estaba tirada por un tractor o no sé cómo. El tractor a vapor, que tiraba por polea, con una correa más o menos 30 metros de distancia de la máquina, y tiraba a la trilladora. La trilladora era más o menos el sistema, similitud a una de las actuales. Claro. Lo que pasaba que estaba puesta a la par de la parva, nivelada, con niveles, la nivelaban bien, y tenía cajas de zaranda, tenía cilindro, cóncavo, sacapaja, y un tubo que sí, que alojaba lejos todo el rastrojo, la trilla, ¿va? Y el grano se separaba y iba en bolsas. Ajá. Más o menos en 4 boquillas salía todo el cereal. Todo el cereal. Ahí estaban los que cosían las bolsas y los que estivaban, que se hacían la estiva de campaña, que eran en triángulo. Ajá, al aire libre. O sea, al aire libre, después se tapaban con lonas, con lienzo, para que no la mojara la lluvia. ¿Qué cantidad de personas trabajaban ahí? Y ya dije, 17 personas era más o menos el total en la máquina. Aparte habían en el campo los que traían, cuando lo hacían directo, que a veces se hacía por paro y a veces se hacían que traían los montones. Ajá. Porque el trigo se cortaba con máquina que hacía todo atado, de unos 6-7 kilos nomás, puede haber sido 10 también. Y eso se amontonaba en montones que podían haber tenido, 200 kilos por montón. Fácil. Sí. 2 fanegas que había en ese tiempo. Eso después se llevaba a una parva con un aparato, lo emparvaba como si fuera pasto. Claro. La parte de arriba se hacía en un mojinete que se le llamaba, en triángulo, porque si venía la lluvia, siempre las espigas se ponían para abajo. Ajá. La parte, digamos, del cabo del atado estaba hacia arriba, y después algunos le ponían pasto, bastante fluido, mullido, como diríamos, para que el agua lo apretaba, y después pasaba la parva 3 meses, a veces 2 meses y pico, que era cuando venían las máquinas trilladoras con los motores a trillar. Había motores que eran tirados por bueyes, que eran sin tracción. Eran llevados por una yunta de bueyes, y la máquina también era tirada por bueyes. Pero después vinieron los motores que ya tenían tracción propia. Claro. Entonces la locomoción la hacía el motor, que llevaba la máquina arrastrándola hasta la parva, la alineaban, y ahí comenzaban a trabajar. Más o menos comenzaban de las 6 de la mañana, 5:30, porque en verano todavía los meses de marzo todavía eran largos. Sí. A las 5 de la mañana estaban algunos trabajando, otros a las 6. Eso hasta las 10:30, 11 que iba el personal a comer. Okay. En la misma, en el mismo lugar del trabajo. Sí. No se iban a una casa, a un comedor, no, en pleno campo. Era una comida de campaña que se llamaba. Exacto. Entonces, eso, cuando más o menos comenzaban después de 12:30, cerca de la 1 de la tarde, a veces llegaban hasta las 8 o 9 de la noche, hasta las 10 algunos, según el patrón que había. Sí. Había patrones que eran menos flexibles y otros más. Entonces, el que era inflexible trabajaba más horas. Sí. Pero el personal de aquella época, por empezar, no había sindicatos, no existían gremios, nada. Y obedecían las órdenes. Desgraciadamente era así. Le había puesto un poquito de azúcar, yo me descuidé. Y va a salir grabado.
Es vivo esto es una charla. Una charla. Es una charla. Macanudo. Vos naciste, estamos en Smith, nosotros, sí, donde están viviendo toda la vida, vivieron acá ustedes. Sí, ¿Naciste acá en Smith? No, yo nací en Carlos Casares, pero hasta los 9 años de edad no estuve acá en Smith, estaba en Moctezuma. El primer año de la escuela primaria lo hice en la escuela de Moctezuma, la escuela primaria. Ajá. Y después, eso fue en el año 48, en el 49 vine a estudiar acá en Smith, en la escuela acá. Y acá terminé el primario y después estuve en el secundario en Casares en 1955. En marzo del 55 fui a Carlos Casares a estudiar en la escuela secundaria. Primer año que el único fin que ya tuve en la escuela. ¿Qué escuela secundaria? Nacional. ¿Y dónde estaba el Nacional? Se encontraba a media cuadra de la plaza. ¿A la vuelta de la iglesia? Claro, de la iglesia y a media cuadra, que una casa de particular. Goñi. Puede haber sido, sí, puede ser, sí. Y después me dediqué al campo siempre. ¿Siempre al campo? Después, sí, estuve en el campo, pero también estaba en el ferrocarril practicando, no trabajando. Ajá. Que practiqué el telégrafo. ¿A qué edad? Y eso era 19 años más o menos. Ajá. Entre los 18 y 19 años. Contame un poco de la historia del ferrocarril acá en Smith. ¿Qué era el ferrocarril para Smith? El ferrocarril para mí era muy importante. Porque cuando se levantó el ferrocarril, Smith tuvo un problema, un decaimiento, vamos a decir, en la historia, en todo. Porque el ferrocarril era un medio de trabajo para mucha gente, por empezar. Era también un abaratamiento de las cosas que uno compraba, porque el ferrocarril traía por menos a flete más barato, y no era solo que venía muy directa la mercadería. De las fábricas venían directa al comerciante, el comerciante con una pequeña ganancia, que en aquellos años se habrá sido, no sé, 15%. Esa pequeña ganancia le alcanzaba a la... El comerciante gastaba poco también, porque a veces lo hacía sin empleado, y si había un empleado era un sueldo muy, muy barato, nada que ver con lo que gana hoy en día un empleado. Pero la vida era, o sea... La vida era menos costosa. Menos costosa. Sí, eso todo, es lo que te todo quería menos decir. costoso. Sí. Aparte otra cosa, el crédito que había. Claro. Porque había gente que iban a pagar la mercadería a los 3 meses después que la había comprado. Claro. El fiado era ese. Exactamente. Estaba la libreta de crédito, sí, que casualmente yo te enseñé una vez que tengo yo acá, sí, en la Casa Llorente de Moctezuma. Bueno, ya la Casa Llorente de Moctezuma era como un hipermercado, porque vendía de todo. Un shopping de hoy. Es lo que es un shopping hoy en día, ni más ni menos. De la época. Claro, de aquella época, año 45, 46, te estoy hablando más o menos ahí. Y el tema del tren, contame, o sea, ¿qué traían también? O sea, todo, porque la comunicación, ¿cómo era? O sea, ¿cómo se enteraban de lo que pasaba en el resto del mundo? ¿Traían los diarios? ¿Y qué era? ¿La radio también, la otra parte? La comunicación era muy retardada. No es como ahora que a los 10 segundos que pasa un caso en Italia lo sabemos nosotros. Exacto. Pues eso no. Pero estaban los diarios, revistas que había en ese tiempo. Hasta había revistas de canciones. Había muchos tipos de medios de comunicación, sí, porque la imprenta existía. Claro. Había una imprenta buena, perfecta. Y gente de estudio había como hay hoy. Abogados, ingenieros, profesores de las escuelas. El estudio ya estaba bastante adelantado. Hoy es mucho más. Claro. Pero en aquel tiempo no había la velocidad de las comunicaciones, eso es lo que faltaba. Exacto. Entonces nos comunicábamos, a lo mejor si en Buenos Aires había una revuelta militar en Buenos Aires, nos enterábamos a los 6 o 7 días. Claro. Porque hasta que llegaba un diario, venía por el tren pasajero, era el que traía la correspondencia. Pero claro, ese tren venía a 35 o 40 kilómetros por hora, a veces 50, los más veloces. Locomotoras a vapor también tenía el motor que tiraba 4 vagones, 5, el pasajero, coches, eran coches. Sí. Y la locomotora era la número 200, porque esa era la más pequeña. Después estaba la 500, que tiraba ya transporte, ya 30 vagones, por ejemplo, de carga. Tipo carguero. Después ya vino la 2000, que llevaba 45 vagones. Ya era una máquina de más potencia. Sí, sí. ¿Y vos de qué te desempeñabas ahí en la estación? Bueno, yo lo que practicaba era el telégrafo, la contabilidad.
Ajá. ¿no? El manejo de guías, de papeles, todo lo que se movía. Para el transporte de fardo de pasto venían lo que se llamaban los adelantos, que eran cadenas, lonas, esas venían anticipadas. Ajá. Eso se llamaban los adelantos. Y el jefe era responsable de esos materiales, porque quedaban recluidos en la estación, en la casa en la pieza de encomienda que se le llamaba, un local que se alojaba todo eso. Cuando venían los pasteros que cargaban los fardos, pedían los vagones, ahí venían los vagones, a esa gente se le entregaban las lonas y las cadenas cuando terminaba de cargar los vagones, que eran vagones playos, le decían chastas, le eran llamados chastas, porque no tenían baranda, nada, era el piso solamente. Ahí montaba 7 filas, más o menos 6, 7 filas de altura de fardo, lo acomodaba, se lo ataba con las cadenas y las lonas, porque si llovía se mojaba el fardo. Entonces eso era transportado a lo mejor a 300 kilómetros de pasto a otra zona. A otra zona. ¿El ferrocarril también acopiaba cereal? Sí, sí. En los galpones que Claro, pero los acopiadores no eran el mismo ferrocarril, que eran los que alquilaban, que eran los acopiadores. No sé, como el caso de Tomás Hermano, Folch en ese tiempo, estaba Wolinski, Kohl, que fue después, y esa gente eran los compradores. Entonces, ¿qué pasaba? Uno tenía acá 500 bolsas, suponiendo eso, de trigo, lo llevaba y ya estaba el piso en el galpón, que uno alquilaba 4 o 5 metros cuadrados, claro, y elevaba la estiba, y eso ya era entregado a la firma Folch, por ejemplo. Claro. Ya quedaban ellos a fijar precio, claro, lógicamente. Eso después cargaban ese cereal en vagones, porque ya al cliente se lo habían comprado, y eran responsables ellos ante los exportadores. Los exportadores los pasaban a los buques, ya ese cereal iba al extranjero. O si no, iba a molinos, que si los molinos convertían en harina, la harina se repartía por todos lados, donde había panadería, casas que usaban la harina, todo eso. Ese era el manejo era ese. Ustedes también, Eliseo, estuvieron muy abocados también acá en la parte social de Smith, en la parte del club. Ah, sí, sí. Trabajaron muchos ahí. Sí, ¿Qué hacían ahí, por ejemplo? Y bueno, cuando integramos la comisión, colaboramos con el trabajo, había que atender cantina, organizar las fiestas, todas esas cosas las hacían los miembros de la comisión y gente que se arrimaba también a ayudar. ¿Los corsos también trabajaron ustedes? Sí, los carnavales, como sé, siempre estuvieron a cargo de la comisión de fomento, esa es la que organizaba. Sí. Y nosotros formamos parte le decimos la comparsa, de Salsamendi, fue un hombre que hizo disfraces muchos años. Y entonces, que no era una comparsa, pues la verdadera comparsa es eso que se hacen baile, que van bailando. Sí. Tipo murga. Un grupo de disfraces, como se hacían dragones, se hacían animales, o todas esas cosas. Disfraces así. Nada más que nosotros decíamos la comparsa. Está bien. Pero en realidad no era una comparsa, era un grupo de disfraces, nada más. ¿En el club estuvieron también abocados ustedes? Los tres. Los tres estaban. El que no está hoy, falleció, él y yo. Yo fui tesorero del club. Tesorero y tesorero, 8 años estuve en el club. 8 años en el club. ¿Y vos, yo siempre integré, el cargo más alto que tuve fue vicepresidente del club. Bien. Por un tiempo, que me tocó por una renuncia, yo era vocal primero, y el vocal primero Badir. Y bueno, pero estaba todo bien, No, está bien. Y bueno, estuvimos un montón de años, estuvimos en el club. Después dábamos cine también, bueno, ya esa era parte porque tuvo mucho tiempo que no éramos de la comisión, seguíamos dando cine, Ya conocían el mecanismo. De eso y seguimos dándolo, Claro. Y por ejemplo, el cine, o sea, lo tenía la máquina, el club. Sí, era propiedad del club. El cine San Martín se llamaba, así lo habían bautizado a la sala de cine, que era el mismo salón de baile. Claro. Se bajaba una pantalla adelante cuando se iba a cine, y bueno, había una cabina con las máquinas, y primero después se cambiaron, se renovaron las máquinas. Ya cuando nosotros empezamos estaban las últimas máquinas, porque el cine empezó como en el año
40 y pico, 50, era bastante viejo. Y después se siguió dando hasta prácticamente el 80 y pico, más o menos. Claro. Y las últimas máquinas eran unas máquinas bastante a la altura de los cines de Casares, más o menos ese tipo de máquinas. Está bien. O sea que, y después, bueno, se cerró. El cine se cerró, empezó a tomar auge la televisión, ¿viste? Llegaron los canales de televisión que se veía bien, ¿viste? Y bueno, eso alejó un poco a la gente del cine y se cerraron. Se terminaron los cines. Eduardo, vos me contabas también que Salsamendi tenía por acá cerca su campo. Sí, acá más o menos a 1 kilómetro del campo nuestro, está hacia el este. Está esta chacra ahora ha sido derivada de herederos, no sé qué. ¿no? Pero en su momento, él armaba todo ahí adentro. Sí, en el mismo campo ahí se trabajaba. Cedía después, a veces, un año hasta nos cedieron los balcones del ferrocarril que ya había clausurado, el ferrocarril estaba clausurado. Moramos mucho a trabajar, ¿viste? Había un jefe acá, Salsamendi habló con él, que había quedado a cargo de la estación, que no funcionaba el ferrocarril. Y nos cedió un galpón de eso, que nos sobraba el lugar, ¿no? Y ahí trabajamos haciendo disfraces. ¿Sí? ¿Y qué, cómo era la técnica del disfraz? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué podés contarnos? Como sé todas las figuras, eso ya si íbamos a hacer, por ejemplo, un dragón, un pavo real, se lleva a hacer muchos animales de eso. Se hacía un armazón de alambre, se revestía con bolsa de alpillera, en ese tiempo se conseguía la bolsa de alpillera, y después se engrudaba y se le pegaba papel y se pintaba. Y ahí se le daba la terminación. Sabían, o sea, yo era chico y sabía en los corsos ver que llevaban los disfraces a Casares también. Que algunos eran pesados, no tenía que meterse adentro los bicharrascos. Eran pesados. Había algunos que pesaban. Está bien. Pero éramos jóvenes, no sentíamos el cansancio. Está bien. ¿Vos querés saber un poco la historia también volviendo a los antepasados nuestros y de ustedes, en la parte de Sabatini, tu abuelo? Mi abuelo. ¿Qué me podés contar de lo que te contó él de la llegada de Italia aquí a Casares? ¿Cómo fue? Bueno, como yo te dije en otras oportunidades, más o menos igual. A ver, repetímela. Él cuando termina el servicio militar, con ese Cesta que era el mayor, que él era un asistente de él. ¿Asistente de un teniente? Era un mayor. El mayor. ¿De apellido cuánto? Cesta el apellido. No me acuerdo el nombre. Y Cesta le preguntó a él qué iba a hacer cuando terminaba el servicio militar, ¿no? Y él le dijo, yo tengo pensado irme a América. Ir a América y venir a la Argentina, porque ellos decían América. Y ya estaba ese dicho tan tradicional de esa época, que la pala, se juntaba el dinero con la pala acá. Era muy fácil ganar dinero, pero no era tan fácil, había que trabajar. Entonces este mayor le dijo, por mi modo de pensar y mi idea, hacer muy bien, porque dentro de más o menos un año, un poco más, vamos a tener la Primera Guerra Mundial acá. En ese tiempo no había habido guerras mundiales, pero ya estaba funcionando todo para allá. Por eso el servicio militar allá eran 3 años. Eran para preparar tropas para el combate, no era para dar una instrucción técnica ni nada de eso. No. Había que tener soldados preparados, y por eso se les llevaba 3 años la instrucción completa. Ahí tenía más o menos una instrucción como un oficial acá en la Argentina, como el grado de un oficial, era un soldado allá. Los otros superiores, por supuesto, más. Entonces se vino acá a la Argentina el abuelo en el año 1911 más o menos, los primeros días de enero. Llegó acá a ponerle después del Día de Reyes, ponerle así, el día 7, 8 de enero estaba acá. Y él se instala, ya digo, en Luján. Él baja del no lo fue a buscar nadie porque él vino solo, por su propia cuenta. Fue y se encontró con un Mazzoni ahí, que estaba acá ya en la Argentina. Ese era el que tenía las máquinas
y que tenía los motores de vapor y le dio trabajo. El abuelo se casó allá. Ese no, ya vino casado, sí. Se casó y dejó a la mujer allá. Allá, sí. Que nació la mayor. Nació allá. Por eso vino de muy chiquita, sí. Porque la abuela parece que por carta le dijo, bueno, nació tu hija, que sí. Claro, entonces le pidió que la vaya a buscar. Y la contestación del abuelo fue esta: si querés venir conmigo, venite vos, yo a Italia no vuelvo más. Probablemente por temor, claro, a que lo incorporen, vaya, ¿sabes? Sí, andás bueno, se acuerdo, sí, y vivieron toda la vida juntos, pero viste vos cómo es el... Él también estuvo en Santa Fe, ¿o no? Estuvo en Santa Fe, en San José de la Esquina. Ajá. Ese era el pueblo. Y ahí es donde conoció al que fue presidente de la Federación Agraria Argentina. Ahí se formó el movimiento agrario, porque en ese tiempo había inquilinos y dueños. Ajá. Los dueños precisamente tenían el campo y percibían un alquiler que era mucho mejor que si lo trabajaran ellos, porque los inquilinos eran muy poco, la ganancia que tenían ellos habrá sido de un 5, un 10% a gata, no, ni tampoco. El resto era todo para el dueño del campo. Entonces ahí donde vino esa conmoción, el levantamiento, claro, Alcorta, que fue un pueblo. Claro. Alcorta era un pueblo, el levantamiento de Alcorta, exacto. Entonces él se reunían en San José de la Esquina, pero eso parece que pertenecía a Alcorta, porque allá hay departamentos, no hay partidos como la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que dentro de ese departamento estaba San José de la Esquina y Roca sería la dependencia que manejaba toda Zapa, como si fuera el partido de Carlos Casares, suponiendo. Uh-huh. Y ahí es donde comenzaron ya las filiales, porque después mi abuelo fue acá en Carlos Casares, prosecretario, algo así, o pongámosle eso, sí. Porque yo siempre pensé que era más o menos un secretario, no, era prosecretario de la Federación Catalana, que estaba de presidente, era, no me puedo acordar, el presidente. ¿Cómo era que lo nombraba? Sí. Piacenza me parece que era. No era, no. Fíjate, ¿ves? No era algo así. Pero también estuvieron los Ciupettini. Claro, había un Ciupettini que ese era un primo de papá. Claro, ese estuvo también. Sí, ese era Francisco Ciupettini. Ese sí que creo que era secretario, no sé qué, algo era así. Ajá. O habrá sido concejal, porque de eso era como una cooperativa, ¿viste? Había concejal y había el presidente, el vice, todo, secretario. Estaba dentro de la comisión directiva de la primera. Claro, dentro de la comisión directiva. Vos me habías dado una foto de que se habían reunido acá en Casares. Una foto de una reunión. Esa después calentamos más tarde. Y de ahí, de eso, ¿qué datos tienen ustedes de eso? ¿Qué les contó? Y muchos datos de eso no hay, ¿viste? No. Más que allá en Santa Fe había participado mucho, así y casi participó más allá. Sí. Las reuniones, todo. El grito de Alcorta. El grito de Alcorta. Está bien. Que creo que fue en 1920 y pico. 28 debe haber sido, antes del año 1930, sí. El presidente era Bernardo Castañero. De acá de la filial de Carlos Casares. No aparece, la fecha no aparece el año ahí, creo. O sea, la federación se abrió, o sea, el acta, la primera acta, consta del 3 de mayo de 1925, a las 15 horas. Ahí está. Ahí puede ser la fecha, sí. Yo decía antes de 1930, claro. Vicepresidente Félix Milano, secretario José Serafini, prosecretario Pascual Sabatini, prosecretario, tesorero Pedro Bertelli, protesorero Eduardo Garci, vocales Gregorio Martín, Augusto Piaggi, síndico Francisco Ciupettini, síndico suplente Miguel Mas, suplente Juan Belli, José Ullan, José Algocino y José Talarico. Estaba rico. El vecino era medio vecino de... Sí, claro, eran vecinos del abuelo, sí.
Eduardo, vos tenés una historia de un detalle del abuelo, ¿no es cierto? Sobre algo del cultivo. Sí, sobre el cultivo. El problema de la semilla. Ajá. Se hablaba que siempre se dejaba, o si no había que comprarla la semilla, pero se dejaba un quilaje para la próxima siembra. Entonces el abuelo sostenía que eran 200 kilos por hectárea. No, pero si se siembra 90, 100 kilos. Sí, dice, pero 100 kilos que le sacamos a esta cosecha y 100 kilos que se le retiene de la que viene. Entonces eran dos fanegas, o sea, 200 kilos de trigo que se retenía para la semilla, porque entonces no la compraban. Si no, tenía que comprarla a un proveedor. A un proveedor. Ese detalle lo ganó el abuelo en esa discusión, en las reuniones de la federación. Y dije, ¿cómo por tanto? 200 kilos. Sí, son 100 kilos de esta cosecha, que la sembramos. Y 100 que la retenemos cuando la vamos a cosechar son 200. Eduardo y Eliseo, acá había una estancia muy importante, cerca acá del campo de ustedes también, que era la Endufina. Endufina, sí. ¿Qué me puedes contar de esa estancia? ¿Qué recuerdos tienen ustedes como chicos acá en la estancia y ya como grandes también? ¿Cómo era todo en esto? El año 49, cuando vinimos acá, esa estancia tenía producción de leche. Uh-huh. Y fabricaban productos, eran productos lácteos. Sabían pasar los tractores con un acoplado cargado de queso, ajá, que cargaban vagones acá en el ferrocarril. Que el dueño, Carosio, tuvo la idea de llevar un ramal hasta la estancia, que no se llevó a cabo. Ajá. Pero tenía la idea de que entonces de esa manera cargaban en la misma estancia los productos, que no era solamente queso, cargaban otras cosas, parece. No era solamente queso. Crema producían ahí, bueno, todos los subproductos de la leche. Y también tenían una fábrica de hielo, que en ese tiempo, como no había heladeras, no había cosas para refrigerar, entonces las barras de hielo desde el club, de los negocios ya las iban a buscar, que eso se las vendían, sí, ¿no? Sí. En barra más o menos de 8 kilos de hielo, 6 de una, así. Las heladeras eran ahí, esa barra de hielo. Había heladeras de madera o de otros materiales que las cargaban con hielo y eso, claro, congelaba. ¿Qué tiempo duraba eso? Ya te digo, en el año 49 estaban hasta el año 50. No, ¿qué tiempo duraba el hielo de conservar en esa? No, el hielo era permanente, una vez que se congelaba y duraba de un día hacia el otro. Ajá. Sí. O sea, pero todos los días tenés que tener abasteciéndola. Y hielo fabricaban todos los días. Vos tenés que averiguar, José, a lo mejor lo averiguaste. En Casares se vendían las barras de hielo. Sí. Se vendían. Creo que había uno que repartía. Y no sé si se hacía, si no le erro, en el molino. Exactamente, en el molino, sí, el molino Salvat tenían una fábrica de hielo. Acá era algo chico, ¿viste? Pero para era el trabajo que hacía mi abuelo en Italia. Vino, hielo y harina. Una fábrica trabajó en Roma. Ajá. Mi abuelo trabajó hasta que se vino acá a la Argentina. Y tenía un buen sueldo y tomaba vino también porque a probarlo. Había una gomita en un ¿cómo se llama el túnel? El tonel. Y él tomaba ahí porque nadie. Y había que decantarlo. Sí, abuelo, ¿cuánto tomaba? 1 litro por día, un poco más a veces. Y no le hacía nada. Era un buen día. Endufina sí fue una estancia que cuando él iba al ferrocarril había que era como una revista que figuraba como estancia modelo. Sí, estancia modelo en la República. Y calcular que se proyectaban películas cuando el no tenía cine. No, ellos tenían cine en la estancia. La gente del pueblo venía a ver cine en la Endufina. ¿Cuántos kilómetros está de distancia? Más o menos 5 kilómetros. Está unos 5 kilómetros. Y también, o sea, tenían alguna fábrica también para lo que era con silos como forrajero o algo por el estilo. Sí, eso. Unos silos. Hay algunos todavía están en pie. Uh-huh. Eran unos silos de material de ladrillo. Sí. Y tenían más o menos 7 y algo de diámetro, eran redondos, ¿viste? Y como 15 metros de altura. Eso se llenaba con pasto y se convertía en un silo, prácticamente como están los silos. Vos sabés que esas máquinas llenas. En ese tiempo no existía eso
al pasto lo picaban con una máquina que le tiraba un tractor y con un tubo lo iban llenando de abajo hacia arriba hasta llegar a la punta. Y ahí en el invierno después daban ese pasto en silaje a las vacas. Está bien. Se cargaban con alfalfa, lo que hubiera. Tenía más o menos unas 70 toneladas, tendría más o menos. No, más. Más. Y porque se ponía el pasto verde. Sí, tenía 15 metros de altura, por 6 de diámetro. Claro. No. Y escuchame una cosa, amén también hacían agricultura, ganadería. Sí. Hacían de todo. Se sembraba el trigo, el maíz, tenía ovejas. muchas ovejas. Llegaba más o menos a 2.500 corderos por año, a 3.000 también a veces. ¿Qué cantidad de gente vivía, más o menos? Y ahí trabajaba más de 80 personas. Antes, Un pueblo era. Sí. 80 personas, sin contar los tambos. Los tambos eran 12. Ahí estaban las familias. Todos los tambos a mano. Cada tambo una familia. Y trabajaban todos. ¿Viste? Y por lo general, familias de tamberos, 5 hijos, más la mujer, eran 7 personas, en algún lado eran 5, pero no menos de 5. Los trabajos con herramientas chicas, muchas veces de caballo, tirada por caballo, ¿viste? Hacía falta mucha gente, mucha mano de obra. Claro. ¿Sí? Y habrán tenido 100 caballos seguramente, ¿eh? Sí. Hay una historia que también trajeron un auto importado en el tren, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes contar de eso? Ese era un Lincoln tenía, que ese andaba el dueño acá a la estancia, porque él venía con otro automóvil. Últimamente después venía en un avión bimotor. Y tenían una avioneta. Esa estancia tuvo muchos vehículos, inclusive aviones. ¿En qué época me estás hablando de los aviones, más o menos? Los aviones fueron más así cerca del 60 y pico. Empezó más o menos en el año 55, hasta el año 65 venía el bimotor, que tenían una pista. Ajá. Ahí cerca del casco de la estancia, unos 1.300 metros la pista. Pues esta gente le compró el último del pedazo de estancia que le quedaba a Smith. Sí. Porque Smith ya había loteado el pueblo, las chacras. Claro, era la estancia La Paloma antiguamente. Cuando le queda el último resto lo compra Carosio. Carosio era de origen italiano, ¿viste? Juan Carosio. Y era una persona de mucho estudio. Yo creo que era ingeniero electrónico. Porque era uno de los accionistas principales de la Ítalo-Argentina. La Ítalo-Argentina era una usina, calcula lo que sería, de grande, que daba luz a toda la capital federal. Cuando no había las líneas integradas como ahora, ¿ves? Aparte tenían ¿cómo se llamaba? Un cable submarino para comunicaciones, que él también era accionista de esa empresa. Ahora un tipo de mucho dinero. Mucho dinero, sí, mucho. Inteligencia. ¿Ves? Hasta se llegó a decir una estancia muy... que Carosio tuvo contacto con Benito Mussolini, el presidente de Italia. Estaban en cuestiones de negocios de gobierno, todas esas cosas. Ajá. ¿Eso era lo que se hablaba o salía de los medios? No, se puede haber sido cierto. Acá se comentaba que esta estancia la había comprado Mussolini y Carosio se la administraba. Decían también, sí, pero sí, eso... esas eran conversaciones trascendidos. Sí, trascendido. Se llegó a trabajar muy bien. Ajá. Muy bien. Y últimamente habían puesto una fábrica de espele de alfalfa, ¿viste? Habían sembrado alfalfa, la picaban con unas máquinas, tenían unos hornos grandes, secaban y a la vez hacían balanceado para mucha cantidad de animales, ¿viste? Para gallinas. Esos balanceados los transportaba con el ferrocarril también, porque los vendían. Ellos los producían para vender. Eran pastillas. Remontó bastante, tenía bastante empleado, ¿viste? Pero ya no llegó a ser lo que fue el principio, ¿viste? Claro. ¿Qué recuerdan ustedes de los comienzos de la parte eléctrica en Smith? ¿Cuándo comenzó? Esta línea. La usina eléctrica. La usina eléctrica. La primera fue de Gatti. Roberto Gatti, sí. Esa es una usina con un motor. Y daba luz apenas al pueblito ahí, nada. Sí. Y daba, según se prendía a la tardecita hasta tantas horas de la noche. Más o menos hasta la madrugada la cortaba. Se cortaba y después arrancaba el otro día. Sí. Y había también algunas horas que se le daban para que
las mujeres pudieran usar planchas, todas esas cosas. Claro, y después se cortaban. Pero no era tampoco. Las 48 horas. No era un abastecimiento total, era limitado. Y era, tenían que, por consumo, tenían que pagar. Tenían medidores, se pagaba el consumo como ahora. Claro. Pagamos. Está bien. Y eso fue hasta. Hubo un tiempo que se quedó sin luz, porque Gatti paró la usina, ya era muy vieja, y hubo varios años donde cada uno tenía un grupito, como podía el club, los comercios tenían así. Sí, había, en el campo también había grupo electrógeno. Con eso no se tiraba heladera, no se tiraba nada. ¿Y cómo hacían si no tenían heladera, para mantención? ¿Sabés lo que era la heladera? Una fiambrera colgada afuera bajo una planta, y era con tejidito fino, corría el aire frío y comíamos una carne apenas fresca. ¿Cómo era? Contame un poco. La fiambrera era cuadradita, ¿viste? Con 4 ventanillas, ponele, de los 4 lados, con tejido fino, que no entrara ningún insecto, no entraba nada. Y como eso pasaba el aire por debajo, ese aire corriente no era caliente como el sol, era más fresco. Ajá. Entonces la carne pasaba de un día al otro. Mira. Y no se descomponía, ¿eh? No. Vos ibas a la carnicería. Debajo de una planta estaba. Dice que ahora en la carnicería el carnicero, lo veo bien, está con guante. No, en ese tiempo te la envolvían con papel de diarios viejos. Sí, la carne. En una oportunidad yo fui a cazar a una ferretería, ¿viste? Y el muchacho me despachó unos electrodos y me los empezó a envolver con un diario. Y atrás mío había un hombre medio viejón como yo también. Y cuando terminó de envolverlo, yo pensaba que yo antes iba a la carnicería y me envolvía la carne. Así. Sí, señor, me dice que estaba así. Era cierto. Y no se enfermaba nadie. Y bueno, no había ningún problema. Hoy en día en la higiene. No, cambió todo. Pero te digo una cosa. Yo una vez conversando acá con el doctor Pervó, que yo tenía un problema en la garganta y me atendió. Después que me curó, fui la última visita, dice, ya me revisó, está todo bien, anda tranquilo. Dígame, doctor, yo trabajo en el corral, a veces que enlazamos animales, vuela una tierra y no se tragará uno, los microbios que vos los tragás, tenés defensa para eso. Acá están esos microbios que vos decís, dice, acá adentro, mirá, ¿ves el consultorio cómo está? Eso están en todos lados, se los lleva el viento, dicen. Pero ¿qué pasa? Que cada persona tenemos una defensa natural que cuando esa defensa no funciona más es cuando nos morimos. El doctor me lo explicó así, el doctor Pervó. Sí. Muy querido acá de Pervó, ¿no? Muy querido. Y debe estar jubilado ya. Sí, está trabajando, sí. La última vez que lo vi, antes que muriera mi hermano, Ernesto, estuvimos charlando mucho con él. No, pero es como acá, por nosotros. ¿Viste? No, estuvo 10 años en mí. No, fue una persona. Fue como un favaloro, ¿viste? Otro hombre fue ¿sabes que cuando tuvo la inundación? Un favaloro no es mí, fue. Cuando tuvo la inundación, que se cortó todo, había que cruzar en balsa, en lancha, él dice, hasta que no se solucione el problema, yo de mí no me voy. Mirá vos. ¿Y el tema de las inundaciones, cómo eran? ¿Qué me podés contar? Eso fue en el año 63, la primera. No, 83. No, 73 la primera. 73, que digo. Después la grande fue el 87. La del 73 que estaban los tamariscos, ¿eran? Claro, sí, pero fue una inundación más pequeña. Después sí, la del 2000 fue donde hubo muchísima. 2001 estaba todo con agua. Pero ya teníamos el canal mercante, la ruta 50. Sí, ya estaba. En el 87 eran todos caminos de tierra, claro. Y se cortaron todo. Hay que llegar hasta un campo ahí. Volábamos en avión acá, ¿sabes? No se podía ni de otra manera. Helicóptero y aviones, avionetas también. Yo hice viaje en avionetas. Con una balsa, ¿viste? Con una lancha o balsa. Se cruzaba. Así que bueno, lindas historias también. Y la pasamos feo, pero y las pasaron, ya está. Sí, nos quedamos acá y estamos tranquilos en el campo. Todos se fueron mucho. ¿Cómo era la vida de antes en el campo? Las familias eran, hoy está muy desértico todo. No, el campo no hay. Antes era más o menos una casa. Sí. Las familias vivían. Se juntaban así, familias Sí, se visitaban, se ayudaban mutuamente por algunos trabajos.
No, había colaboración entre las carneadas principalmente, ¿no? Sí, en carneada no tanto, pero más el asunto de la recolección del pasto. Se emparvaban en una chacra, después se iban a otra, y eran todos los mismos, y se iban trasladando, y había a lo mejor 8 o 10 chacras que estaban consociadas en el trabajo. Era así. Y aparte había un gran respeto, había una vida armoniosa, digamos, muy amigable y todo, no había peleas, nada. Sociable. Muy sociable. Yo siempre digo que a mí me tocó vivir un tiempo donde la gente a la tardecita venían del pueblo, volvían a la chacra, porque iban al pueblo a comprar las cosas y a la tardecita regresaban. Ahora es al revés. A la tardecita del campo se van yendo y se queda el campo solo porque trabajando gente anda en el campo, ¿viste? Pero ¿qué hacen? Cuando llega la tardecita se van con la camioneta a Casares, Mía, donde sea, y el campo queda solito, ¿viste? A oscuras. En cambio, vos salías afuera y veías la luz de esta chacra, la luz del otro, ¿viste? Tenía vida, el campo tenía vida. Además que en una chacra se iba al pueblo no a comprar todo. Se compraban pocas cosas. Era el azúcar, la hierba. Fideo alguna vez. Y de vino, sí, porque gaseosa no tomaban. Poca agua. Le decían los vicios, ¿viste? Pero era la galleta. Sí. Y vos te sentabas a la mesa, los pollos eran caseros, el queso era casero, el dulce era hecho en la casa. Estaba el 80% de lo que... La lechuga se producía todo, repollo, cocción de... Ahora me daba vergüenza, voy a comprar una patadita de perejil teniendo el campo. Pero viste, es así. Está bien. Cambió la vida. Cambió la vida, sí. El consumismo, eso. El consumismo. Claro, viste, la gente, ya para traer al campo a la gente le cuesta mucho. Hoy si un agricultor haría aquella vida, se llena de plata, porque le sobraría el dinero de una manera, porque vos imaginate, de comprar 5 cosas, comprar una, esas otras 3 cosas queda el dinero en el bolsillo, si vamos al caso, un ahorro, ¿no es cierto? Y tendría dinero en el banco y sería un... ¿Sabes qué pasó? Al campo se lo abandonó mucho, porque vos calculás que nosotros acá la luz nos llegó en el año 78. Hasta el 78 vivimos sin luz eléctrica. Con el farol. Vos imaginate, a vos se te corta la luz en una ciudad, en 2 horas andas loco. Y nosotros pasamos, me crié sin luz eléctrica. Sí, años sin luz eléctrica. No porque no existiera la luz es una cosa antigua. Sí. La podíamos haber tenido en el año 40. Vos calculás que si en el año 40 se hubiese electrificado el campo como se puede electrificar ahora, ¿viste? No se iba nadie del campo. No. ¿Quién se iba a ir del campo? Sí, con los demás servicios, televisión y claro, todo. Y la televisión lo mismo. Pues la televisión, bueno, los directivitos por satélite no existía. Pero se podían haber puesto repetidores. Si vos en cada ciudad cabecera vos ponías una repetidora, 2, 3 canales hubiese visto, ¿viste? Los principales canales, y eso también hubiese quedado la gente en el campo. La gente se iba del campo. En el pueblo de luz eléctrica, tenías heladera, tenías televisión. ¿Y qué te ibas a quedar en el campo? Te ibas. Claro. A la gente la obligaron. Otra cosa, los caminos rurales estuvieron rotos toda la vida, pero no es de ahora. Sí. Llovía y había que salir con el tractor. Y toda la vida, o con un sulky caballo. Ahora yo te voy a hacer. ¿La vivieron esa ustedes también? Sí. ¿Y estaban cerca? Sí, estábamos cerca. Nosotros éramos los del pueblo, los otros estaban lejos. Y lo mismo para ir a la escuela. Yo cuando iba a la escuela venían chicos de 3 leguas a caballo. 15 kilómetros. Referente a eso, yo te voy a hacer un punto que te voy a señalar que culpable fue el mismo campo. Las personas. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó? Acá, cuando entró el peronismo en la Argentina, se instalaron fábricas en las ciudades. Entonces, acá ganaban 20 pesos por día y allá ganaban 35 a 40. Entonces la gente se fue donde había más ganancia. También sí, eso. También. Si el campo hubiera pagado más, hubiera ganado. Hubiera pagado 45 pesos, que los capaz lo podía pagar. Allá no iba a ir nadie, iban a quedar acá. ¿Qué ganó el campo? Te voy a señalar. Como las fábricas se instalaron en la ciudad,
el campo tuvo que ir con vehículos, con todo, ahí hacer tratativa y negocio, pagar flete para traer esa maquinaria cuando esa maquinaria se hubieran fabricado acá nomás. Y eso hubiese sido un gran adelanto, pero el campo no lo permitió porque el campo se quiso desentender de los problemas y quiso crear un problema fácil y creó uno más grave de lo que había. Yo siempre se lo he señalado con mucho, hablando. Nosotros, quedándonos acá en el campo, ganamos dinero. No le dimos, sí, perdíamos al principio, fuimos perdiendo, pero después al último nos fuimos beneficiando. Porque acá salió todo un poco más barato, como todos los movimientos estaban en las ciudades, acá casi no venía nadie ni a vender. Y eso todo era una ventaja, pues también. ¿Viste? No tenías que atender a tanta gente y trabajaba, uno mismo trabajaba, que yo sin personal. La ganancia del pelo nos quedaba a nosotros. Entonces, a la larga, los que se quedaron ganaron algo, ¿no? Pero mucho más hubieran ganado si se hubieran quedado todos. Y hacer industria en el mismo campo. Como si un molino marinero, ¿por qué no podía estar en la industria? Producían el trigo, lo molían ahí y después repartían. Hasta lo empaquetadas podían vender los productos. Mirá la pérdida que ha tenido el campo. Y fue culpable del campo. ¿Cómo se iba a dejar llevar porque los otros se le llevaban? No, acá trabajamos. Por ahí también las políticas no ayudaron en el tema también de, como vos decías, los caminos y todo lo demás. Las políticas fueron para llevar a la gente a la capital. Claro. ¿Qué es lo que pasó con Santa Rosa Estancia, la empresa láctea? Claro. Vos no tenés después camino para sacar la mercadería y el molino no. Bueno, vos fijate que Indufina eso era una fábrica. La derrumbaron con que se llevaron el personal. Una vez que se llevaron el personal, ¿qué hizo? Se seccionó todo. Tampoco porque no tenían energía eléctrica cuando hacían los quesos. No había caminos buenos. Estaba el ferrocarril. Levantaron el ferrocarril. Bueno, con el fin del ferrocarril, claro. ¿En qué año se levantó acá en Smith? El 61, 1961. Y... ¿Vos estabas ahí trabajando en esa época? Claro, yo estaba ahí. Sí. Yo me acuerdo cuando venía un Buda que le decían que era una zorra con motor, le decían el Buda. Era ya un lindo, era tipo un cochecito pequeño. Y venía el inspector de vía y obra, y venía el inspector de tráfico, que era el de las estaciones, y el otro inspector de comunicaciones, algo así era. Y venían ya directamente a levantar el ferrocarril, dando las órdenes. Y se paró, yo venía con Pesci, que era el dueño de ahí, también él iba a practicar el trailer. Y pararon ellos y se dieron cuenta que éramos de la estación, pararon con nosotros ahí. Nosotros, dice, muchachos, venimos a levantar el ferrocarril. Así directamente nos dijo. El de tráfico parecía un militar, era un hombre muy bien presentable, una persona extraordinaria. Ya el de tráfico era un poco más sencillo, más simple, ¿no? Y bueno, y fue así. A los pocos días ya no corrió más el tren. Las vías lógicamente quedaron, pero después a la larga empezaron a venir por ferrocarril, desde General Villegas la fueron levantando hasta que llegaron a Patricia. Claro. Ahí fue el punta de río. Sí, los reyes quedaron muchos años, pero... Pues eso no había pérdida tampoco. Eso fue un negocio. Mercedes-Benz vendía camiones, ¿viste? Hubo un tratado, ¿viste? Con el gobierno de aquella época. Frondizi, porque levantó los ferrocarriles fue Arturo Frondizi. Que no fue un mal presidente, pero en ese punto del tráfico, de todo eso, claro, ya fue un poco contradictorio. Claro. Bueno, Eliseo, Eduardo, gracias por estos recordando historias. No, gracias a vos.